Todos los expertos hablan de que hay o que estamos, no que va a haber, que estamos en una crisis económica. Y que la crisis económica, lamentablemente para el caso de Chile, según los datos internos y de los especialistas externos, para Chile debería tender a profundizarse. Y no es poca cosa, es grave, es complejo, hay que preocuparse con crecimientos del 1% negativo el próximo año, o sea, decreciendo nuestra economía. Y esto tiene aparejado un montón de fenómenos, ¿no es cierto? Fenómenos de empleo, fenómenos de inversión, o la inversión es anterior, como fuere. Y hay otro que también suena mucho, que tiene que ver con la deuda morosa. Por la deuda no tiene ningún problema. Cuando uno puede ir pagando sus deudas, uno se endeuda con un pago que es razonable y va financiando, y de esa es una manera de invertir, una manera de progresar, de crecer. Pero cuando las deudas se empiezan a trancar, se transforman en morosas, es decir, que no las puedo pagar, bueno, viene un problema grandote, porque hay que refinanciar, o porque las garantías, o por lo que fuera, o que hay que entregar la cosa comprada. Bueno, y hay un estudio que hace Equifax y la Escuela o la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, un estudio que nos lo presenta hoy justamente su decano de la facultad, Alejandro Weber. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Bueno, la verdad que este monstruo que son las crisis económicas que de muchas cabezas empieza a mostrarlas todas. Como decía antes, la inversión la muestra al principio, ¿no es cierto? Eso hace que después el empleo que empieza y va a empezar probablemente a afectar. Pero esto de la deuda también es un síntoma complejo. ¿Qué está pasando? Sí, es un síntoma complejo, Matías, y la verdad es que hay discusión entre los expertos si estamos en recesión, esta inflación. Para mí es muy simple. Tiene cabeza de gato, cuerpo de gato, cola de gato y dice miau. Es un gato, estamos en esta inflación. ¿Qué significa eso? Que nuestra economía se frenó completamente, no tenemos hoy día inversión al volumen que lo necesitamos. El próximo año la inversión se va a frenar en torno al 4% en relación a lo que tenemos ahora. Y vamos a ser la única economía en Sudamérica, Matías, que no va a crecer el próximo año. Tú lo decías, incluso con una cifra más auspiciosa. Probablemente la contracción sea en torno al 1,5 al 2%. Y son las cifras del FMI, del Banco Mundial. 1% abajo. Exactamente. ¿Y dónde sacas tú que va a ser 2%? Bueno, ¿Qué va a ser? Hay muchas estimaciones para poder señalar que va a ser en torno ¿Pero al 1,5, de alguna institución conocida o es una apreciación? Son estimaciones que hemos hecho desde la Universidad de San Sebastián, de otro grupo de economistas. Y por el otro lado, Matías, algo que es muy importante es la inflación, que eso está golpeando hoy día a las familias chilenas. Tenemos 13,7 acumulados en 12 meses y seguramente vamos a terminar el año en torno al 13%, que es un poquito más de lo que dice el Banco Central. Y como si esto fuera poco, lamentablemente no creamos empleo en nuestro país desde marzo de este año. Y en agosto de este año se destruyeron cerca de 7.600 empleos. Entonces la situación es súper compleja. Y como tú lo dijiste, bueno, una manifestación es la morosidad. Tú lo señalabas muy bien, Matías. La deuda es necesaria. Ha permitido que las familias chilenas se desarrollen los últimos 30 años, acceso a crédito y por lo tanto a mejor calidad de vida. Pero cuando no podemos cumplir esos compromisos, entonces se transforma en morosidad. ¿Y qué estamos viendo, Matías? Tuvimos el peor resultado de la morosidad en mitad de la pandemia, mediados del año 2020, 5 millones de personas. Pero eso era razonable porque la gente no pudo trabajar, por lo cual generar ingresos y pagar sus obligaciones. Exactamente, se destruyeron 2 millones de empleos. Y el mejor predictor para bajar la morosidad es el empleo. A mayor empleo, menor morosidad. Pues bien, logramos ir bajando la morosidad de forma muy significativa hasta fines del año 2021. ¿Qué es predictor, Alejandro, de qué? Cuando empieza a fallar el pago de las personas, ¿va a venir después empleo o al revés, no? No, al revés. O sea, inversión, empleo, morosidad. Morosidad. Exactamente. Cuando tenemos más inversión, generamos más empleo. Cuando hay más empleo, las personas tienen acceso a más ingresos, a más liquidez y por lo tanto, las personas sin trabajo no puedo pagar. Evidentemente. Y las personas lo que hacen es pagar sus deudas, por ejemplo, con las platas de la inyección fiscal, que fueron cerca de 25.000 millones de dólares, y los retiros de los fondos de pensiones, unos 50.000 millones de dólares, cerca de un tercio de esos recursos, según las estimaciones del Banco Central, se dedicaron al pago de deudas. Es decir, las personas cuando tienen recursos quieren pagar. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Es que subimos en pandemia, bajamos fuertemente la morosidad hasta fines del año pasado y de ahí en adelante solo hemos comenzado a subir. Fíjate que si nosotros consideramos los nuevos morosos, es decir, las personas que por primera vez entran al registro de Equifax por una morosidad, o lo que llamamos intermitentes, es decir, las personas que entran y salen, es decir, cuando tienen recursos pagan y cuando no tienen, no tienen la caja suficiente, han subido, Matías, en 371.000
personas desde diciembre del año pasado. Y esa es una señal de alerta porque lamentablemente con las proyecciones que hacíamos antes de la falta de crecimiento, de inversión y de empleo, esta cifra solo va a ir subiendo en los próximos meses. ¿Qué es lo que puede hacer una economía cuando se contrae de esta manera y se produce este efecto del no pago? Porque el trancazo que puede venir es muy grande. Sí. Cuando tú no pagas, no es que, ay, no puedo pagar, qué lástima. Mi acreedor, a su vez, también tiene deudas o también puede colapsar y se puede producir un dominó muy complejo. Exactamente. ¿Qué se hace? ¿Qué debe hacer una política pública sana en un caso como este? La morosidad es un círculo vicioso donde todos pierden, Matías. Tú lo decías muy bien. Pierden las personas que no pagan porque al estar en el reporte no pueden acceder luego a otros créditos que les permite tener una mejor calidad de vida, y las empresas que prestan el servicio, que realizan una prestación, no reciben esos recursos. Entonces transformamos todo en un pasivo en lugar de un activo. Pues bien, desde las políticas públicas hay una sola receta, que no es una receta mágica, porque tiene muchas aristas y es muy difícil, y se llama crecimiento. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué medidas pro crecimiento y pro inversión tenemos hoy día en una situación de estancamiento? Y déjame decirte un par. Por ejemplo, el TPP-11, que tanto se ha discutido. Pues bien, a mi juicio, Matías, ratificarlo hoy día es de responsabilidad con los chilenos y también una señal de confianza hacia el mundo y hacia los actores. La señal de que el gobierno ya dio fecha para ratificarlo y para depositarlo incluso en Nueva Zelanda, que es ahora en diciembre, antes que termine el año. Eso, como la economía vive de expectativa, ¿eso no funciona ya? Es mejor de lo que teníamos antes, pero no es suficiente. Veíamos, por ejemplo, algunas entrevistas del embajador de Japón, ¿no? Respecto de qué va a pasar con los inversionistas de ese país en Chile. Y solo a modo de ejemplo, ¿no? Pero TPP-11 significa acceder a un mercado de 500 millones de personas, cerca del 15% del PIB mundial y bajas arancelarias para cerca de 3.100 productos chilenos. Es decir, una medida pro inversión súper concreta que permitiría que nosotros, como país, generáramos valor por cerca de 2 puntos del PIB. ¿Cuántos 2 puntos del PIB? Todo lo que como país invertimos en pagar la pensión garantizada universal. Solo un ejemplo. Otro ejemplo, la reforma tributaria. Partimos con una reforma tributaria de 8 puntos en campaña, bajó a 6, se ingresó una de 4,1 y con las indicaciones está en 3,6 puntos. 3,6 puntos sigue siendo la mayor reforma tributaria de la que tengamos registro. La presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, era de 3 puntos y terminó recaudando la mitad. ¿Por qué? Porque el país dejó de crecer, se contrajo. Entonces, una reforma tributaria de esta envergadura, Matías, lamentablemente es un segundo frenazo. Fíjate que el Ministerio de Hacienda, en sus proyecciones de mediano plazo, dice Chile al 2027 va a crecer 2,4%. Eso está en el último informe. Ese cálculo es sin reforma tributaria. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos al Ministerio de Hacienda, al gobierno, bueno, y con reforma tributaria, ¿cuánto va a crecer nuestro país? ¿Te aseguro, Matías, que va a ser menos que ese 2,4%? Ya, pero el Ministerio de Hacienda tiene una percepción distinta, tiene cálculos distintos, tiene una mirada distinta. ¿Por qué? No lo hace porque quiere hacerle daño al país, ¿no es cierto? Es más o menos evidente. Es porque siente que se va a redistribuir de otra manera, que va a haber una justicia tributaria distinta, que van a pagar personas. No siente que se va a afectar, por ejemplo, la inversión. Evidentemente, uno no juzga intenciones, lo que juzga son las acciones y la evidencia. Y la evidencia que nosotros conocemos es que cuando uno sube los impuestos a tal magnitud, sin hacer una contribución tampoco del Estado, porque se ha hablado de un pacto fiscal, por ejemplo. Pero un pacto fiscal es un acuerdo entre dos partes, a lo menos, ¿no? Y que significa, ok, pidámosle un esfuerzo a las personas, a las empresas, royalty minero, etcétera, pero también hagamos un esfuerzo desde el Estado para redistribuir gasto ineficiente y que vaya directamente en beneficio de las personas. Y ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, con Felipe Larraín, exministro de Hacienda, escribimos una columna donde señalábamos 3 medidas muy concretas donde el Estado puede redistribuir 1,2 puntos del PIB en compras públicas, empleo público, programas sociales, para complementar el esfuerzo que hagan las personas en la reforma. Y cuando fueron tú y Felipe Larraín, ministro y subsecretario de Hacienda, ¿por qué no hicieron eso? Lo hicimos. Ingresamos un proyecto de empleo público que lo que hizo fue, o lo que hacía era generar un nuevo contrato con indemnización, una verdadera carrera funcionaria y cerrar la llave de las malas contrataciones, separando las personas de Estado de los operadores políticos. Ese proyecto fue retirado por el actual gobierno. ¿Qué otra cosa hicimos? Incorporamos un proyecto de compras públicas siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica del 2020, Matías.
y que decía que el sistema de compras públicas tiene ineficiencia por hasta 855 millones de dólares al año por falta de competencia. Ese proyecto está en tramitación en el Congreso. Y en programas sociales se implementó todo un mecanismo para evaluar mejor los programas sociales y se le dieron más facultades, Matías, a la Comisión Nacional de Productividad, que ahora es de evaluación y productividad. Sí, Alejandro, por último, tú dices, bueno, cuando se suben impuestos se sabe lo que pasa, porque cae la inversión, por lo pronto, ¿cierto? Entonces, pero cuando se bajan impuestos también sabemos lo que pasa. Por ejemplo, es lo que pasó en Inglaterra ahora con Liz Truss. Se hubo un bajón fuerte, violento, de impuestos a los mayores ingresos, duró 44 días el gobierno, porque también se vio como una medida muy extrema. ¿Cómo se hace entre medio para ni bajar ni subir tanto? Sí, hay que buscar siempre los equilibrios, Matías. Es verdad que las políticas públicas son difíciles, son complejas, pero, por ejemplo, el Estado este año va a tener recaudación adicional por cerca de 7.000 millones de dólares por sobre lo que se había previsto. ¿Por qué? ¿Precio del cobre? Porque tuvimos más crecimiento el año 2021 y por lo tanto tuvimos una mejor operación renta y precio del litio. No hubo alza de impuestos. Hay que ser cuidadoso, Matías, y tú lo dices muy bien, con estos llamados a bajar impuestos. Cuidado, por ejemplo, el IVA hoy día es la mitad de la recaudación por impuestos. Si nosotros bajamos el IVA, por ejemplo, nos estamos quedando sin la oportunidad de implementar buenas políticas públicas. Pero también el Estado puede y debe hacer un esfuerzo. Entonces, esfuerzos compartidos, acuerdos, diálogo, ese es el llamado para que reduzcamos la morosidad, pero con más crecimiento y con más empleo. Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Un fuerte abrazo.